Configurar una cuenta en MyAlgo o Algorand Wallet, también llamado en el móvil la Opera Wallet, es algo muy sencillo. Si entramos desde el desktop, sería entrar en MyAlgo, que es aquí, y acceder. Aceptar los términos de servicio y las condiciones de servicio y establecer una contraseña que tenga al menos un número. Continuamos y es cuando nos dice que agreguemos billetera. Si es la primera vez que entramos, que es la causa, le damos a nueva billetera y entonces nos pide o nos va a proporcionar una serie de palabras que constituyen una frase encriptada. Entonces hay que copiar estas palabras. Es aconsejable copiarlas en un cuadernillo, ¿vale? Luego nos preguntará para verificar la frase. Como hemos copiado estas palabras, es un sistema de doble contraseña muy securizado para que nadie más, distinto a nosotros, pueda acceder a nuestra wallet, que es donde tendremos nuestros maricones. Le ponemos el nombre a la billetera y nos va a pedir la contraseña. La que hemos marcado antes. Y ya tenemos configurada nuestra billetera. Vamos a necesitar, en primer lugar, con esta billetera, conocer las 3 cosas más importantes. La primera es el número de nuestra billetera. Esto es importante para pedirle, por ejemplo, a Maricoin, que nos mande nuestros Maricoins, porque es importante que conozcamos nuestra wallet y es esta. Se copia desde aquí, la forma de copiar más segura es pulsando aquí o si no con control C, ¿vale? Lo segundo es el balance, es decir, las criptomonedas que tenemos ahí dentro. En este momento la billetera solo acepta la moneda algo y tenemos 0. Vamos a tener que configurarla para que acepte la moneda Maricoin y ahora os enseñaremos a hacerlo. Y lo tercero son las 2 funcionalidades que hay, enviar y recibir. 2 funcionalidades muy fáciles en las cuales básicamente siempre diremos vamos a enviar esta cantidad a esta wallet, lo mismo que vamos a hacer nosotros. Y si queremos decirle a alguien que nos mande sus Maricoins o que nos mande sus Algorands o sus monedas, las que sea, le damos a recibir. Y entonces nos va a dar una dirección y un código QR. La persona que marque enviar y haga una foto a este QR nos mandará la cantidad que pongamos aquí. Así se pagará en los comercios. De cara a configurar la billetera para recibir Maricoins, es interesante recibir un algo. Una cantidad pequeña de algo porque es muy barata. La comisión de esta billetera es 0,010 Algorands. Apenas unos microcéntimos de euro. Entonces, para recibir un algo, se lo pedimos a cualquiera de los administradores del grupo de Telegram o de WhatsApp de Maricoin y nos lo manda. Para poder operar con Maricoin nos va a pedir añadir el activo. Necesitamos que en nuestra billetera acepte Maricoins. Ahora mismo solo acepta Algorands y hemos recibido ya 0,1 Algorands que nos da para poder añadir el activo. Agregamos el activo, fundamentalmente buscándolo o por el nombre o por el número. Recordad que el nombre tiene la M y la C mayúscula y el número empieza en 49 y termina en 51. De los 4 que aparecen, el nuestro es este. Damos, nos suscribimos y firmamos. Una vez añadido el activo de Maricoin, veremos cómo en nuestro balance ya nos aparece que la billetera puede aceptar algo y Maricoin. Simplemente basta escribir a ICO, hacer la transferencia y recibir nuestros Maricoins. Gracias.